Javier Alatorre, Secretos Ocultos. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Un hombre bondadoso, inteligente. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que entra a nuestra casa todas las noches. Me refiero al conductor Javier Alatorre, quien de manera ininterrumpida ha estado conduciendo el noticiero estelar de TV Azteca por más de 30 años. Pues yo dije, de aquí soy. Y esta noche en Hechos, y entonces bajan las Isabeles, así de... Pero esperen amigos, no solo vamos a platicar de su trayectoria periodística, sino también de aquellos aspectos interesantes y poco conocidos que rodean su vida. El alimento de la prensa ahora es el chisme. Sí. Y es que no cabe duda de que la televisión nos brinda mucho entretenimiento e información, pero también es cierto que guarda muchos misterios y secretos de las personas que trabajan ahí. Creo que es muy obvio que sí. Pero pónganse cómodos, porque como dijimos, vamos a explorar la vida del conductor principal de la televisora de la Jusco. ¡Canalla! Preparen su botana y escojan el asiento más cómodo. Quédense, porque esto se va a poner bueno. Nacho, agárrate los pantalones. Y me sentía realmente mal. Claro. ¿No? Pues sí. Pero nunca lo había vivido. ¿Sabían que Javier Alatorre, el rostro que nos acompaña cada noche en las noticias, nació en la ciudad norteña de Navojoa, en el estado mexicano de Sonora? Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Dio la primera luz el 15 de enero de 1961, así que, si hacen las cuentas, actualmente tiene 63 años. Se han dicho tantas cosas falsas sobre él. Desde joven, decidió mudarse a la Ciudad de México, donde comenzó una travesía educativa que bien podría ser digna de una novela. Es un perfecto caballero. No era ni bueno ni malo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Muy poco. Un mes. Muy poco, sí. Primero, se matriculó en la UNAM para estudiar Derecho. Pero al parecer, las leyes no eran lo suyo, y decidió cambiar a Economía en la UAM. Sin embargo, como ya se imaginarán, esa tampoco fue su decisión final. No es ni cantante, ni tampoco impone una moda. Terminó matriculándose en la carrera de Comunicación Social en la UAM Xochimilco. ¿El motivo? Para ese entonces, ya trabajaba en Imevisión, que años más tarde se convertiría en Televisión Azteca. Tomar yo las decisiones de en dónde iba a estudiar y pagar yo. ¿Sí? Entonces vine aquí. Tocaste la... Como pueden ver amigos, al joven Alatorre le tomó su tiempo definir su camino. Pero, ¿quién no ha tenido dudas a la hora de elegir carrera? Usted ríase lo que quiera, pero es la verdad. Lo importante es que finalmente encontró su vocación y se convirtió en el reconocido periodista que México esperaba. ¡Ay, tengo ganas de devorarte! Sin duda, su talento y perseverancia lo ayudaron a forjar su nombre en el periodismo mexicano, pues no era el prototipo de güerito o junior, como le dicen los mexicanos, a los que vienen de familias adineradas. De Imevisión a Televisión Azteca, pues había que trabajar para el noticiero estelar y había una gran expectativa. Hay que recordar amigos, que allá por el año de 1993, al igual que las telenovelas, los noticieros en México, estaban totalmente acaparados por la televisora de San Ángel. Los señores Ronald Reagan. ¿Quién dije? George. El Nobel de la Paz. Solo veíamos a Jacobo Zabludovsky y su hijo Abraham en los noticieros de la noche. En Televisa perdimos muchos compañeros de trabajo, el número exacto todavía no lo sabemos, son varias decenas. Cuando Ricardo Salinas Pliego decidió revolucionar la televisión mexicana de los años 90, tenía un reto monumental, no solo cambiar todo el contenido, sino principalmente darle un giro a su noticiero estelar. ¿Y a quién le confió esta misión? Yo lo sé, tú dime. Al joven Javier Alatorre, quien era, como se dice, un simple hijo de vecino. No te juntes con esta chusma. No venía de una familia de abolengo ni tenía un apellido reconocido en el mundo del periodismo. En alguna ocasión el presidente Salinas me invitó, justo creo gira? que después de alguna de las guerras. Incluso se llegó a comentar que Javier fue escogido de manera provisional para el noticiero. Después de todo, su físico no encajaba con los estereotipos de la época, no era blanco ni de cabello claro, sino todo lo contrario. Javier es un hombre moreno, pero, para el gusto de muchas mujeres, eso no fue ningún impedimento.
Con una estatura de 1,80 metros y 85 kilos de peso, captó la atención del público femenino sin esfuerzo. Dame el respeto. Fáltamelo. Mujer fácil. Lo que no pasó desapercibido fue su carisma y frescura periodística, que lograron que se posicionara rápidamente en el gusto del público mexicano. No creo. ¿Quién diría que aquel joven sin conexiones terminaría siendo el rostro de las noticias por más de 3 décadas? Y yo no le considero por venir dentro de este negocio, no sé si es lo cierto o no. Así, el 21 de febrero de 1994, inició la transmisión de hechos para competir directamente nada más ni nada menos que con el conductor de noticias más importante de la televisión mexicana hasta ese momento, Jacobo Zabludovsky. Si no me equivoco, estamos con la doctora Rosario Peniche. Sí, radio, prensa, igualito, ¿no? Sí. Tú dijiste... Pueden hacer de muchas maneras. Como sabemos, y como dirían los jóvenes de hoy, se logró. Finalmente, TV Azteca le bajó la chamba a Televisa, aunque fue criticado al inicio por su estilo de dar noticias, logró posicionarse en el gusto de la audiencia mexicana. Qué pena, pero es que no puedo. Hay que tomar en cuenta que para ese momento, los jóvenes mexicanos ya no se conformaban con lo que decía la televisora de San Ángel. Javier llegó para quedarse y Ricardo Salinas Pliego no lo movió del noticiero. Muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, soy amigo de él porque tenemos muchos años de conocernos. Aunque, como mencionamos antes, la idea inicial era que su participación sería temporal. Y como dice el meme, Han pasado 84 años. bueno, no es para tanto amigos, solo 30. Pero esos 30 años han convertido al periodista en una leyenda de la televisión mexicana. De hecho, en Tiempo al Aire, ha permanecido más tiempo que Jacobo Zabludovsky, quien estuvo 27 años al frente del noticiero 24 horas. Tenía que llamar la atención para decir, aquí las cosas son diferentes. Aquí las cosas las vamos a hacer distintas. Aquí las cosas se hacen con... Como lo recuerda el propio Javier Alatorre en una entrevista, en ese momento no había un personaje joven que usara bigote ni que fuera moreno en la televisión, todos eran güeros. Además, su lenguaje era más relajado en comparación con otros periodistas. Alatorre recuerda, un poco después ya recibí comentarios sobre mi forma de hablar, sobre todo porque ya no decía, señor presidente, solo, presidente, o lo nombraba por su apellido. Empecé a quitar muchas florituras que se usaban en los noticieros, a hablar como la gente habla. La segunda cosa con la que me enfrenté fue que en México el Estado es el que genera mucha información, por lo que decidimos buscar a los ciudadanos, saliendo al campo. 3, 2, 1. Al aire. 30 años al aire de Javier Alatorre. Como tal, enorme, era el gran generador de información. En cualquiera de sus... Y es que, uno de los logros de Javier Alatorre como periodista fue romper el estereotipo del conductor de escritorio. Se aventuró a acudir a los penales, a entrevistar a los distinguidos huéspedes que residen en los llamados centros de readaptación social. Sí, esos lugares donde las rejas son más que decoración. Javier Alatorre dejó boquiabierta a la audiencia mexicana cuando entrevistó a un señor que estaba alojado por vivir al margen de la ley. Su apodo era muy conocido, ya que tenía la inquietante costumbre de privar a sus víctimas de sus orejas. Sin tapujos, este personaje le contó con lujo de detalle sus fechorías, que incluían, entre otras cosas, privar de la libertad a personas y pedir rescate por ellas. Vaya entrevista que impactó al público mexicano, poco acostumbrado a relatos de semejante calibre. ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. ¿Qué tienes que decir, Arismendi? Nada, señor. Que el día de ayer fue de mala suerte para mí, me detuvieron. ¿En dónde? Pero eso no fue todo. Su incursión en este mundo lo llevó a entrevistar a personajes controvertidos como Erika Peña Cos y Diego Santoy, protagonista del infame caso Cumbres que conmocionó a Monterrey. Alatorre no se detuvo ahí, se adentró aún más en los bajos mundos al conversar con el JJ, figura clave en el atentado al futbolista Salvador Cabañas, un suceso que estremeció al mundo del deporte. Quizás su entrevista más impactante fue con Juana Barraza, conocida por una serie de delitos que culminaron con la pérdida de vida de mujeres de avanzada edad, hechos que aterrorizaron a la Ciudad de México. Alatorre, con su característico estilo directo, logró adentrarse en la mente de estos personajes, ofreciendo al público una mirada sin filtros a los rincones más sombríos de la sociedad mexicana.
¿Y ustedes, amigos, recuerdan esas entrevistas que nos dejaron sin aliento? No duden en compartir sus recuerdos en los comentarios. La entrevistamos. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. El caso de una gran participación de Fuerza Informativa Azteca en cuanto a Bueno, pero además a Javier Alatorre, actualmente se le asocia con su frase icónica, Esta noche en Hechos. que es la frase que da inicio a cada una de las transmisiones de su noticiero. Por eso, les decía, amigos, que este señor llega todas las noches a sus casas desde hace 30 años repitiendo, Esta noche en Hechos, con su inconfundible voz y estilo. Javier Alatorre no limitó su carrera al periodismo nacional. Su audacia lo llevó a cubrir conflictos internacionales, destacándose como corresponsal de guerra en Bagdad, en Irak. En medio de y emboscadas constantes, Alatorre se enfrentó a los peligros de una zona en conflicto para llevar la noticia a los hogares mexicanos. Esta experiencia en el epicentro de un conflicto global no solo demostró su valentía, sino que también añadió una nueva dimensión a su ya distinguida carrera periodística, consolidando su reputación como un profesional comprometido con informar desde la primera línea de los eventos más impactantes del mundo. Impresionante, de la cual teníamos que ir aprendiendo todos los días. Yo no estaba considerado en la conducción. Pero, amigos, como todo en esta vida, su historia no podía ser solo perfecta. Al igual que cualquiera de nosotros, Javier Alatorre ha tenido sus escándalos y misterios ocultos. ¿Listos para desempolvar algunos de ellos? ¡Neta, me lo juras! El primer enigma en el currículum de Javier Alatorre es su insistente cobertura de un personaje que hasta el día de hoy nadie ha podido comprobar que exista. Sí, adivinaron bien, el famoso chupacabras. Así es, amigos, aquella leyenda urbana que nos quitaba el sueño a finales de los años 90 fue la estrella del noticiero. Alatorre afirmaba que existía e incluso mostraba supuestas pruebas en hechos. ¿Recuerdan esas noches pegados al televisor esperando no encontrar a esa criatura en el patio? Nos contaba que era un extraño animal que había llegado a México desde Puerto Rico, que se avistaba en países de Latinoamérica. Y por si fuera poco, aseguraba que además del chupacabras, también había ovnis rondando la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales de los estados. Lo que sí es seguro, es que el chupacabra se hizo tan famoso que hasta el día de hoy se sigue recordando. Tanto así que se hizo una película con esa historia y una taquería de la Ciudad de México se llama así, pero nunca se demostró su existencia. ¿O ustedes qué piensan, amigos? ¿Existe el chupacabras o nada más era un truco de TV Azteca en aquella época? Dejen sus comentarios. Uno de los momentos más sonados fue durante la pandemia, cuando Alatorre se atrevió a desafiar las medidas sanitarias dictadas por el gobierno mexicano. El encargado de dar las conferencias diarias sobre el avance de la pandemia en México era el funcionario público y médico Hugo López-Gatell. ¿Recuerdan cómo se popularizó entre el pueblo mexicano? Y es que, para no variar, muchas señoras lo veían guapo. Ya saben cómo son a veces, se emocionan de más. Se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Pero regresando al conflicto con Alatorre, todo parece indicar que el doctor no era santo de devoción para él. En plena transmisión en vivo del noticiero Hechos, Javier soltó la bomba, ya no haga caso a Hugo López-Gatell, diciendo que sus cifras no eran confiables. Mucho se especuló en diferentes medios de comunicación que dicha declaración fue orquestada por el mismísimo Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie, a quien no le convenía que permanecieran cerradas tiendas como Electra y su Banco Azteca. Al parecer, utilizó a su empleado, Javier Alatorre, para dar la cara por todo el corporativo y lanzar semejante desafío al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, Javier intentó acomodar la situación, diciendo que se habían malinterpretado sus palabras. Pero, como diría mi tía Leonor, ya se había regado el tepache y no había mucho que hacer. Afirmamos que no se debía hacer caso a las informaciones que presenta el subsecretario de Salud. Nos referíamos a los datos, a las cifras. ¿Recuerdan este episodio, amigos? Sin duda, fue un momento que mantuvo a todos al filo del asiento. La polémica fue tan grande y el asunto tan delicado, que el propio vocero de la autoridad sanitaria, el doctor Hugo López-Gatell, le respondió directamente al conductor de TV Azteca.
lo invitó a conocer las cifras reales de decesos durante la pandemia y llamó a la unión del pueblo mexicano. Vaya cruce de declaraciones que nos mantuvo al filo del asiento. Respetuosos de las leyes y particularmente con aquellas que procuran la salud. Todos aquellos que realizan ese trabajo Al parecer, el encierro le hizo daño a los de TV Azteca, que llegaron a tales extremos, pues les surgía mantener abiertos sus negocios y así evitar pérdidas millonarias en sus cuentas bancarias. ¿Quién diría que el confinamiento afectaría tanto los bolsillos de algunos? Pero eso no es todo, amigos. Otro momento escandaloso del conductor se vivió recientemente, cuando en plena transmisión de hechos, le envió un mensaje muy claro y contundente al presidente AMLO. Alatorre se proclamó un hombre libre, cuya misión es defender la verdad. Le agradezco al presidente que siempre se refiere a mí como una persona honesta, y hoy dijo como una buena persona. Y de manera muy elegante y supuestamente amistosa, le dijo a Andrés Manuel López Obrador la siguiente frase: Yo me mando solo. Al parecer, al conductor no le gustó una declaración del presidente en la conferencia matutina que ofrece todos los días el mandatario. Como quien dice, los patos le tiran a las escopetas. Y es que, al parecer, el tío Richie mueve sus hilos para que sus empleados desafíen al actual gobierno. ¿La razón? Bueno, resulta que AMLO tiene en la mira a Salinas Pliego por una supuesta falta de pago de impuestos. Eso significa que ya no goza de la amistad del gobierno como en los viejos tiempos, cuando compró a un precio muy accesible y Imevisión al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche. Llamó a no hacerle caso. ¿O ustedes qué opinan, amigos? ¿Esto es solo producto de mi imaginación, o si existe una guerra entre el tío Richie y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Por favor, deja tus comentarios. Hay otra polémica alrededor de Javier Alatorre, y es que a través de las redes sociales se han popularizado memes que dicen que él y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron separados al nacer. Vaya dato perturbador. Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, también Venezuela. Habrá muchísima información en desarrollo este fin de semana. Esté pendiente. Esto se debe a su notable parecido físico. Ambos son hombres morenos, con bigote y de estatura alta. Por esos ataques al gobierno, algunos usuarios en redes sociales dicen que Javier Alatorre es un villano igual que Nicolás Maduro. La verdad es que no sabemos si es un villano o no, pero lo que sí es cierto, amigos, es que el parecido físico es innegable, lo que vuelve la situación algo graciosa. Es más, hasta podría ser una broma del Día de los Inocentes creer que son hermanos gemelos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se parecen? Disfrute el fin de semana. Yo soy Javier Alatorre. Gracias. Muy buenas noches. Esto va subiendo de nivel y ahora vamos a recordar otro tipo de secretos en la vida del periodista originario de Sonora. Nos referimos a un punto que ha sido muy polémico y que desde hace 30 años ha causado mucha especulación entre el público: la orientación sentimental del conductor. O sea, si le gustan los hombres o las mujeres. Como ya se había mencionado, Javier Alatorre es considerado por muchas mujeres como un señor de buen ver, ya que según dicen, además del vozarrón que tiene, también tiene una estética atractiva y un cuerpo corpulento. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Claro, porque tú eres un personaje, querido Javier, que desde hace 30 años estás en la mira del público. En ese sentido, se pueden dar dos ejemplos de mujeres que directamente le aventaron, como diría mi tía Juana, el chonete. Si amigos, así como lo oyen, dos atractivas mujeres directamente le coquetearon al conductor. Se dice que la primera en cuestión es la actriz mexicana Silvia Navarro, quien durante muchos años trabajó en la televisora de la Jusco. En una presentación en vivo, sucedió algo que dejó a todos con la boca abierta. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues prepárense, porque estamos a punto de desvelar este misterio. Veamos el video. El bizcocho de Javier Alatorre. Entonces, no, bombón, gracias, nada. Ahorita nos vamos a cenar. Vamos rápido a los anuncios. Silvia lo abrazó efusivamente y directamente le dijo al conductor que era un bombón y un papucho, a lo que el conductor solo se limitó a reír. Ella seguía insistiendo, diciéndole que soñaba directamente con él, en donde hacían ciertas cositas. ¿Ustedes entienden, verdad, amigos? Esto al parecer no causó la misma emoción a Javier, pues nunca se tuvo noticia de que existiera un romance entre ellos dos.
Ni modo amigos, como dice Silvia, ese día hizo su luchita. Pero pues, no resultó. Golosa. Ponemos una pausa, no se vaya. Cuando regresemos vamos a hablar de... Escalofriante y preocupante también. Otra mujer que perteneció a las filas de TV Azteca y que hizo una declaración similar a la de Silvia Navarro es la también muy hermosa Rocío Sánchez Azuara. Como se darán cuenta, las dos son mujeres guapísimas, pero, al parecer, no hubo romance con el conductor. Como quien dice, ellas se quedaron como novias de pueblo, vestidas y alborotadas. Hay que recordar que la conductora trabajó por más de 20 años en la televisora de la Jusco, donde conoció a Javier cuando ambos estaban en el área de noticieros de Azteca. Y lo quiero mucho, muy respetado. ¿Javier de la Torre? A la Torre. Gran comunicador, excelente amigo mío. Y si yo... Hace algún tiempo, la señora Sánchez Azuara, en una entrevista con Israel Haitovich en el programa Más Noche, Más Íntimo, hizo una singular declaración refiriéndose al guapo Javier. Si yo no hubiera estado casada tanto tiempo, negro, no te hubiera dejado ir jamás. Esta declaración generó curiosidad entre los seguidores del conductor, ya que mantiene su vida privada en total discreción. Javier Alatorre es conocido por ser muy reservado en cuanto a su vida personal, lo que ha llevado a especulaciones y rumores. Sin embargo, él ha preferido mantener esos aspectos fuera del ojo público, enfocándose en su carrera periodística. Y si yo no hubiera estado casada tanto tiempo, negro, no te me hubiera sido jamás. No me gustó. Laura León. Pero, como en la casa del jabonero, el que no cae resbala, Javier Alatorre no se ha salvado de que se le involucre sentimentalmente con personas de su mismo género. Lo que sí es un hecho, es que el señor levanta pasiones tanto en hombres como en mujeres. Y pues en eso, digamos que él no es responsable, normalmente él se limita a no responder ningún rumor, todo lo contrario, permanece en silencio. No se pueden olvidar los escándalos más recientes, que lo involucran con hombres como supuestas parejas sentimentales. Naturales y guerras alrededor del mundo, es un hombre reservado. Su espíritu ranchero, dice, lo hace vivir. En primer lugar fue señalado directamente por el actor Mauricio Martínez, quien, en un Twitter le decía al señor Alatorre que perdía credibilidad, pues no se aceptaba a sí mismo tal y como es. Al parecer, lo estaban retando a salir del closet. La periodista Angélica Palacios, quien cubrió la nota, dice que Mauricio Martínez borró el comentario de su cuenta de la red social. Otra polémica similar fue la que se dio cuando se le relacionó sentimentalmente con un cantante del regional mexicano, nos referimos a Bobby Pulido. Sí amigos, así como lo escuchan, una pareja medio rara. ¿No les parece? En el que se decía que Javier Alatorre, este conocido conductor de noticias, había tenido un romance hace ya tiempo con Bobby. Y es que se sabe que a través del Twitter surgió un trending topic que aseguraba que en algún momento, el cantante y el periodista habrían tenido un romance. Los medios de comunicación informaron que todo fue una noticia falsa. Todo parece indicar que la noticia salió de la cuenta de un tal Fernando J.M., quien finalmente no pudo sostener la noticia. Pero quien sí salió a desmentir a Fernando, fue el cantante Bobby Pulido, quien en una entrevista en el programa El Chismorreo, dijo que tenía intención de emprender acciones legales contra el responsable de difundir tales mentiras. Bobby Pulido dejó claro que se trata de un intento de dañar su reputación y que no tolerará este tipo de difamaciones. Que nos dé la información porque lo voy a denunciar, lo voy a demandar. Vale, yo soy un hombre de familia, tengo 4... Aquí lo raro es que para no perder la costumbre, Javier Alatorre no dijo nada al respecto, ni para bien ni para mal. Simplemente guardó silencio, el mismo silencio sepulcral que ha envuelto su vida sentimental durante 30 años. Maravillosa jugada. Hay otro rumor que lo vincula con una pareja sentimental de su mismo género, y es que supuestamente aparecieron unas fotos en la red social Twitter, en el que se le ve cenando al lado de un atractivo galán. Sin embargo, es todo lo que se ve, lo que generó mucha especulación, porque al señor Alatorre nunca se le ha conocido ninguna pareja sentimental oficial. Así que, amigos, como habrán notado, Javier Alatorre nunca habla de su vida privada. Es decir, se atreve a contradecir al presidente, pero su vida personal es muy suya. Tal vez, en eso sí tiene razón y se manda solo, porque ha sabido manejar muy bien ese aspecto de su vida. La historia de hoy. La de mañana va a estar mejor, claro, no sé. Y allá usted si se la quiere perder.
Y como siempre, en este escándalo tampoco dijo nada, ya saben, calladito se ve más bonito. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Por qué creen que el periodista no habla de su vida personal? Por favor, dejen sus comentarios. Quizás simplemente prefiere cuidar mucho a su familia. En este caso, ustedes son el mejor juez, pues, como ven, en ese tema nunca se le ha comprobado nada al señor Alatorre. Eso fue todo por el video de hoy. Me despido, amigos, no sin antes pedirles que se suscriban al canal y le den a la campanita para que sigan disfrutando de más contenido como este. Hasta la próxima.